los hacen responsables del feminicidio que sucedió el 15 de enero del 2022 en la Flor de Mayo, en el municipio de Viesca, a un lado de Nazareno, Durango. Y bueno, estamos precisamente aquí con la asistencia de ustedes para dar a conocer 3 razones por las cuales consideramos que este asunto no puede quedar en el anonimato, en lo oscurito, o tramitarse así como se está haciendo de manera pausada, ¿sí? Por diversas razones. Primero, porque el asunto ya se detuvo de medio año, sin una razón justificada. Segundo, explicaba hace un momento que los dictámenes, que son propiamente las pruebas que presenta la gente del Ministerio Público, de manera particular a Jesús Alfredo Sosa Agüero, que es el hijo de la señora Claudia Araceli Sosa Agüero Zúñiga, pues no lo vinculan, no lo responsabilizan, como lo acabamos de explicar hace un momento. Pero además existe una particularidad. Él nunca fue detenido y ni siquiera existió una orden de aprehensión. Ella personalmente lo llevó a la fiscalía, ¿sí? A raíz de que como lo andaban persiguiendo y presionaron a los familiares que están aquí presentes, los golpearon, inclusive los robaron, se introdujeron a su domicilio, golpearon a la pareja de él, le hicieron destrozos, le rompieron vidrios, etcétera, etcétera. Entonces ella, por esa razón, se ve en la particular necesidad pues de presentarlo para ver de qué se trata. Y allí en ese momento en la Fiscalía de Matamoros, previa revisión de la bitácora de las órdenes de comparecencia o de aprehensión, pues resulta de que no estaba. Sin embargo, la misma oficial mujer le hace una consulta a un oficial que va pasando por allí, revisa su teléfono y observa que efectivamente pues sí lo andaban buscando. En ese momento el policía lo toma por el brazo, lo introduce allí a las oficinas y ahí se lo hacen perderizo a la señora, ¿sí? Ella, por sugerencia de otra persona que estaba allí, le dice que vaya a Derechos Humanos. Derechos Humanos constata que efectivamente allí están detenidas estas personas con el afán de presionar para que entregaran al otro, y ella, la señora Verónica, le dice precisamente, bueno, si ya tienen a la persona aquí, ¿por qué no nos liberan a nosotros? ¿Sí? Si esa era la razón de presionarnos para que se presentara y ya lo tienen, bueno, pues que nos liberen a nosotros. Entonces resulta de que le dicen o le explican aquí a la señora que paguen la multa que por supuestas amenazas a los policías. La razón es sencilla: ¿de dónde se trajeron a estas personas? ¿En dónde se suscitaron las amenazas? Si no fue de otro modo, que fueron a la casa y lo sacaron de allí, así, de esa manera, con el afán de presionar, en este caso al nieto, a Jesús Alfredo Sosa Agüero. Pero lo más interesante es que toda esta persecución, esta detención, se hizo sin orden de aprehensión, pero para justificar la detención le inventaron esta carpeta 88, diagonal 2022, por un supuesto delito flagrante de suministro de narcóticos, ¿sí? Así es como justifican la detención, pero cometieron un errorcito, o muchos errores. Aquí pueden ver cómo dice que la orden de aprehensión por el delito de feminicidio y de violación calificada se lo entregan estando adentro, ya en la cárcel. Como consecuencia de esto, pues es fecha que no les han notificado orden de aprehensión alguna todavía, al menos en lo que hace a Jesús Alfredo Sosa Agüero. Por supuesto, porque los abogados de oficio, tranquilamente, ¿qué le ofrecían desde un principio? Que agarrara el abreviado. Siempre me ofreció la licenciada Gabriela que agarrara el abreviado que era como ayudar a mi hijo. Me ofrecía que 28 años culpándose de mi hijo, le iban a reducir la condena a 28 años. Así me decía: señor, es lo mejor que usted hable con su hijo para que él se culpe y le ofrecemos el abreviado de 28 años. Pero yo le decía: pero ¿cómo? O sea, si tú me dices que no hay nada que lo vincule o lo culpe, ¿por qué me estás ofreciendo un abreviado de 28 años? Entonces yo le dije rotundamente que no. Salvador Aguirre, yo le dije
dije a la Fiscalía, le dije a Derechos Humanos y le dije a la licenciada de oficio que esa persona andaba diciendo y andaba dando punto y seña cómo había arrastrado a la muchachita y cómo había hecho y todo lo que le había hecho. Entonces yo les decía a ellos que me ayudaran a irlo a detener para que le hicieran las mismas pruebas que le hicieron a mi hijo. ¿El nombre dice que es? Se llama Salvador Aguirre. Salvador Aguirre. Sí, está libre. Haz de cuenta que él se dio cuenta que yo andaba investigando porque yo les dije, yo voy a demostrar que mi hijo es inocente. Si yo supiera que es culpable, ténganlo por seguro que yo no me vería un dedo, porque yo estoy consciente que si un delito se comete se tiene que pagar, pero como mi hijo es inocente yo voy a buscar. Entonces yo anduve investigando y ese muchacho, hay unos testigos que ellos me dijeron que él andaba diciendo eso, que él había sido y que hasta se burlaba de los que estaban encerrados. Entonces yo fui con Fiscalía, fui con Derechos Humanos y con la licenciada de oficio y yo les dije el nombre y de hecho les llevé la foto. El muchacho se percató que yo andaba investigando, el muchacho se fue para Juárez, él ahorita ya se fue para Juárez al momento de darse cuenta que yo ya andaba investigando y que ya había ido con Fiscalía a decirles, pero Fiscalía me dijo que no, que ellos ya no iban a irlo a agarrar. ¿Por qué? Porque ya tenían a mi hijo y me dijo de groserías que no me hiciera pendeja porque ya mi hijo estaba allí, que él estaba ahí, que a poco él mismo había ido a moverle su pene para sacarle y introducirle el semen a la muchacha. Así fue como me contestó Fiscalía cuando yo fui y le dije de esa otra persona que andaba diciendo. ¿Y Derechos Humanos? Y Derechos Humanos igual, también ellos saben que existe esa otra persona, Salvador Aguirre, porque yo fui y les dije, tanto Derechos Humanos como la licenciada de oficio y como Fiscalía, ellos sabían que existía otra persona que andaba diciendo que él había sido el que había cometido el feminicidio. Pero ¿cuál es el pecado del juez? Que antes de empezar el juicio le presentamos un incidente haciendo valer, y esto es importante, es la primera vez que lo vamos a hacer ante los medios de comunicación. El artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la violación a un derecho humano anula todo el procedimiento y no puede ser saneado ni convalidado. O sea, en otras palabras, demostrado que sea la violación del derecho humano, no hay argumento que valga la pena o que justifique la violación y no se puede sanear, no se puede convalidar, no se puede reponer. Y esta violación se puede hacer valer en cualquier momento. Se admitió, se tardó el juez en resolver y cuando sale viene con unos argumentos que no hacen precisamente más que hacer lo que le prohíbe, que hubo una etapa donde se analizó la legalidad, la constitucionalidad de la detención. No. Aquí te estamos diciendo que no hubo una orden de aprehensión, que no hay forma de constatar la entrega de la orden de aprehensión. En ese momento ni siquiera debió de haber juicio, debió de haber puesto en libertad a este muchacho. El juez decidió declarar de este modo este incidente, pero luego en el transcurso del juicio otra vez logramos que el agente que dio cumplimiento a la orden de aprehensión declarara, y ahí ante el juez le vuelve a decir: no tengo forma de probar la entrega de la orden de aprehensión. El juez en ese momento debió de haber suspendido, debió de haber sobreseído el juicio, debió de haber puesto en inmediata libertad y se lo brincó. Y en la sentencia, por eso digo que es una redacción, una pésima interpretación con el afán persistente de quererlo sentenciar. Este es todo el párrafo que le dedica a ese reconocimiento, que lo tenemos de manera textual y ahorita lo vamos a exhibir. Dice así: ahora bien, por lo que corresponde a los testigos de descargo, Isidro Larrea Rivas, agente de investigación criminal, a quien le fue cuestionada la entrega de una orden de aprehensión, y fíjense lo que dice: por diverso delito y causa penal. Esto no es cierto, está muy claro lo que estábamos diciendo. En el delito de feminicidio y de violación agravada, el muchacho nunca fue detenido, fue entregado por la señora. Nada más que le inventaron la otra carpeta para detenerlo supuestamente en flagrancia. Es así como se teje la infamia esta, ¿sí? Ahora bien, dice:
de la cual se argumentó por la defensa, nunca le fue entregada, o sea, la orden de aprehensión. Y aquí viene la distorsión. Y si por el contrario, el agente en cuestión sostuvo la entrega, le faltó un de la misma al acusado. No se aportó tampoco prueba alguna que demostrara lo anterior. Pésima redacción, pero quiere decir que no demostramos lo contrario. Es el reconocimiento expreso ante usted, señor juez. ¿Qué más prueba quiere? ¿Sí? Y finalmente, fíjese bien, no argumentamos la falta de entrega. Nosotros ya sabíamos que no existe la orden de aprehensión. No existe una orden de aprehensión, hasta la fecha no la hemos visto. Lo que estamos alegando y lo que dijimos y lo que pudimos demostrar es que no hay la forma de demostrar la entrega de la misma. Y lo reconoció, en este caso, el mismo Isidro Larrea Rivas. A ver si escucha. Por si ahorita lo grabamos. Si Ok, quieren, se me lo pasan. se lo paso para que vean Para que no haya Entonces, con este tipo de cosas, pues no se puede. O sea, estamos jugando con el equipo contrario y con el árbitro también en contra. Pues jamás vamos a demostrar. Esta sentencia es todo un monumento a la distorsión, ¿sí? A la corrupción. Sí. O sea, todo son 120 hojas relacionando de una forma distorsionada, ¿sí?, lo que realmente demuestran las pruebas. O sea, este argumento es un claro ejemplo de que se distorsiona lo que dijimos. Nunca alegamos de una causa, de una carpeta diferente, siempre estuvimos en la misma línea. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? El reconocimiento no aparece aquí. ¿Por qué? Porque simplemente le da en la torre toda esta sentencia, ¿sí? Como la prueba de genética le dio en toda la torre a la investigación criminal, y aún así persistieron, o sea, en quererlo acusar. Entonces, pues ¿cómo? ¿Sí? Ahora, esta sentencia tiene terrible error de decir que mi compañera y yo llevamos a cabo todo el juicio oral. Aquí está, aquí lo pueden ver. No es cierto. A mi compañera la retiraron con el argumento, fundado o infundado, pero la retiraron, dice, por no conocer el procedimiento. De eso no lo cuestiono. Lo que sí cuestiono es por qué ponen esto. Esto no es cierto. Ella no estuvo hasta el final del juicio oral. ¿Sí? Muy bien. Uno más, ¿Sí? uno más creo que sí, 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 es sí. importante. Digo, porque con esto le damos en la torre a esta sentencia. Condenan por una reparación de un daño, una reparación moral, y lo cuantifican en un monto económico. Quien lo reclama es quien denuncia, es el hermano, ¿sí?, Luis Benito Morales Enríquez. Bajo el argumento cuestionable de que deja a su hermana allí, sabiendo que estaba bastante tomada, ¿sí?, y no lo refleja la necropsia judicial, ¿eh? Es del dominio público que esta muchacha estaba bastante tomada, que se fue a la parte de atrás, a estos terrenos, supuestamente acompañada por los implicados, pero que allí apareció muerta. Él se retiró. Al día siguiente, según el decir, le dicen que ahí está un cuerpo, y efectivamente va y encuentra. Y ahora quiere una reparación de daño moral, ¿sí? Pero resulta de que la víctima es de 17 años, a él no le corresponde andar reclamando beneficios económicos por ningún concepto. Tiene a su papá y a su mamá, y esto lo consiente también el juez. La calidad y o cantidad insuficiente de material genético. Esta prueba era suficiente para que la investigación de parte de la Fiscalía aquí concluyera, o al menos por respecto de este muchacho, porque los crímenes existen, o sea, hay un responsable, ¿sí? Y como esta prueba es la idónea y descalabra toda la investigación con respecto de este muchacho, ¿qué hacen? Lo esconden y ya no lo llevan a juicio, ¿sí?
ya no lo llevan a juicio. Pero veamos algo interesante. Vean la fecha del 2022. Estamos hablando de que todos los dictámenes se hicieron el 17 de febrero del 2022. Todos se hicieron el 17 de febrero de 2022. La señora lo lleva el 17 de febrero, 9:30. Derechos Humanos dice que se presenta a la 1:30. ¿Sí? ¿Qué dije de febrero? Es de enero, perdón, de enero. Lo lleva y dice Derechos Humanos que a la 1:30 ya no está. O sea, quiere decir que en el resto del día se fabricó el de necropsia, se fabricó el de odontología, se fabricó el bioquímico, todos. Solo estaban esperando y apareció hasta 6 de mayo. Y para descalarlo de la fiscalía, ese es el resultado. Pero veamos otros interesantes. El bioquímico, ¿sí?, que dijimos son de los primeros sacados en los primeros días, ¿sí? Bueno, pues este en particular dice que encuentra pues las pruebas propiamente de lo que es el ácido prostático y todo esto, ¿sí? Y dice que la fiscalía no le pide la comparativa. Los extraño, pero aquí está muy claro donde sí se lo solicitan. ¿Sí? Aquí lo pueden ver. De encontrar este elemento, fosfatasa ácida espermatozoide o SAMe, realice la comparativa. O sea, es una acusación negligente, irresponsable. ¿Sí? El de odontología, que es el que refiere el cadáver, presenta una mordedura humana, ¿sí?, a la altura del brazo. Estas son las medidas de la mordedura. Se sacan los moldes de la dentición a ambos implicados, ¿sí? Este es el otro implicado, este es nuestro muchacho representado, pero veamos la conclusión. Es categórica, ¿sí? La huella de mordedura ubicada en cara anterior del brazo izquierdo en su tercio proximal de María Fernanda Morales Enríquez sí corresponde a la arcada superior del otro implicado, ¿sí? A pregunta directa que le hacemos al perito odontólogo, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa con este Jesús Alfredo? O sea, ¿qué pasa con esa mordedura? ¿Por qué a él no le hicieron esta comparativa o esta conclusión? Dice, no, es que era muy evidente de quién correspondía la mordedura. Pero entonces, ¿podemos concluir que esa mordedura no es de Jesús Alfredo? Sí, esa mordedura no corresponde a este muchacho. ¿Me dice su nombre, por favor? Claudia Araceli Agüero Zúñiga. Hace un año tuvimos a bien estar en una rueda de prensa para externar a la opinión pública el caso de su hijo. Queremos conocer cuál es lo que está sucediendo actualmente. Mira, pues ya, como ya hace un año lo dijimos, hablamos de la corrupción de la fiscalía, pero ya ahorita esto ya se fue de más porque ya también el juez dio sentencia a mi hijo de 54 años, 3 meses, aún habiendo todas las pruebas de laboratorio que no culpaban a mi hijo, que al contrario lo liberaban, y aún así él dio su sentencia con indicios. Pues yo sí quisiera pedirles al gobernador, a los derechos humanos de internacional, que me apoyaran, porque yo sí quisiera que ya mi hijo estuviera fuera, porque mi hijo es inocente. Verlo yo allí a él, ni más que nada los gastos que tengo yo siendo mamá soltera y tengo más hijos, no se me hace justo que las autoridades corruptas hagan esto. O sea, que tomen en cuenta los derechos humanos, el gobernador.
que volteen a verme o que nos volteen a ver a todas las que tenemos este caso. Ya se le comprobó al juez con todas estas pruebas que mi hijo es inocente, o sea, no se me hace justo que estén haciendo esto.